Forma Andalucía BEI. Pero antes vamos a hablar con Pilar Cañete, que es la gerente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Pilar, muy buenas tardes y gracias por hacernos un hueco hoy aquí en Onda Algeciras. Buenas tardes. Bueno, Pilar, ¿qué supone o qué puede suponer para las grandes industrias del Campo de Gibraltar que haya una modernización en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla? Pues bueno, para las industrias del Campo de Gibraltar, que llevamos clamando por esta línea férrea Algeciras-Bobadilla, pues puede suponer un revulsivo. Y no puede suponer un revulsivo, es que lo necesitamos y es una medida absolutamente urgente, que llevamos reclamando desde hace décadas. Esto ya no puede esperar más, ni 35 ni 300 millones. Lo que hace falta es que se ejecute ya. Esa obra es absolutamente necesaria para el puerto de Algeciras, para todas las industrias del Campo de Gibraltar, para todas las industrias que conforman la AGI y para todos los ciudadanos que viven en el Campo de Gibraltar. Por lo tanto, no podemos esperar más. Yo siempre he reflexionado sobre este tema. Y pienso que siendo nuestro puerto el principal puerto de España, hay que mimar a este puerto y no nos podemos fiar solo de la posición privilegiada geoestratégica que tiene nuestro puerto, que lo hace el principal puerto de España, sino que esta ventaja puede caer en el olvido si no lo dotamos y mimamos a nuestro puerto de todas las infraestructuras que necesita. Y desde luego la fundamental que requiere ahora mismo es el ferrocarril. Sí, te iba a preguntar ahora cuáles son las empresas que más pierden si no hay una modernización de esta línea férrea, pero ya me has contestado, el puerto de Algeciras para ser competitivo necesita pues una modernización de la línea y parece que siempre muchos políticos dicen que siempre el dinero va a otros territorios, ¿no? Que va a Cataluña y a Valencia en este caso, en menoscabo de lo que viene siendo pues a la Algeciras, a la línea Algeciras-Bobadilla, que al fin y al cabo el puerto de Algeciras es el puerto con mayor tráfico de mercancías de España. Entonces, al fin y al cabo, ese es el problema, ¿no? La empresa que más pierde aquí de la AGI por esto, pues el puerto, supongo, ¿no? Efectivamente, el puerto sería el principal. Nuestro puerto en el argot marítimo es un puerto que se denomina puerto hub, es un puerto de transbordo, pero para que nuestro puerto siga creciendo y siga liderando todos los rankings, debería de potenciar también no solo los tráficos de transbordo, sino de los de importación y exportación. Yo siempre he escuchado a los presidentes del puerto, tanto al actual don Gerardo Landaluce como el que le procedió a don Manuel Morón, que para que un puerto se desarrolle y genere todavía más empleo y más riqueza de lo que genera nuestro puerto, es muy importante los tráficos import-export. Eso es lo que verdaderamente crea riqueza en un puerto. Y para que eso sea así, nuestro puerto necesita una salida natural de las mercancías. Y esa salida natural de mercancías tiene que ser a través del ferrocarril. Pilar, cambiamos de tema, si te parece. Hablamos de lo que está suponiendo el COVID-19 para las empresas de la comarca, del Campo de Gibraltar. ¿Cómo está afectando el coronavirus a las grandes industrias de la comarca? Pues como a todo el tejido productivo, las industrias de la AGI no son menos y efectivamente a todas les ha perjudicado esta crisis sanitaria que estamos atravesando del COVID-19. Ha habido una importante bajada de la demanda en la mayor parte de nuestras empresas, esto ha bajado la producción y ahora mismo todas se han visto tocadas. También es verdad que las empresas han tenido una capacidad de reacción enorme, de reacción desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales para con sus trabajadores, para evitar los contagios y de la puesta al día y saber hacer todo lo mejor para que nuestras empresas sean lo más competitivas posible, aún en los graves momentos que estamos atravesando. ¿Cuál es la empresa que peor lo ha pasado de la AGI o peor lo está pasando? Pues fíjese, Acerinox pasó un momento muy malo en plena pandemia porque recuerdo que al principio incluso hubo ahí una duda de que si se consideraba como una industria esencial o no, todas las demás las eran, los productores de energía eléctrica, las logísticas como APM Terminal, como el puerto, pero hubo una duda en la refinería, por supuesto, Cepsa Química, Indorama, pero hubo una duda con respecto a Acerinox y entonces incluso tuvieron que plantear un
un ERTE porque se quedaron prácticamente sin pedido. Entonces quizás sea Acerinox una de las que peor lo pasó. ¿Hay alguna empresa que no lo haya sufrido mucho, por así decirlo? Ya sabemos que todas, en cierta manera, pues han tenido pues bajada de ingresos, por así decirlo, pero ¿hay alguna que no lo haya sufrido tanto? Pues como usted dice, efectivamente, la mayor parte de ellas han tenido una bajada importante de ingresos. Quizás, a lo mejor, las que menos se han visto afectadas, pues puedan ser las industrias dedicadas a la química, como Cepsa Química o Indorama, porque se incrementó toda la venta, ¿no?, de toda la demanda de productos de detergentes, de alcoholes, etcétera. Entonces quizás puedan ser las empresas que menos afectadas se vieron. Según vuestra última memoria, leo aquí, los ingresos de las grandes industrias de la comarca han bajado casi un 4,5%, ¿no? Efectivamente. Pero mire, lo que es más importante de destacar, esto ha estado provocado sobre todo por el aumento del precio de las materias primas, Vale. y el estancamiento del precio del producto terminado. Pero lo que yo sí quiero destacar es que de las empresas de ALAGI están haciendo un esfuerzo enorme, y ese esfuerzo se ha visto reflejado en que, a pesar de la bajada de la producción, sin embargo ha aumentado el empleo y estamos en 10.000 trabajadores. Ese es el gran dato que nosotros hemos dado en esta memoria de 2019, que desgraciadamente es la primera vez que no podemos presentar de manera pública y ha tenido que ser una presentación casi virtual, podríamos decir. No, pero la verdad que sí, la verdad que ese es el titular y nos tenemos que quedar con lo positivo. Pilar Cañete, gerente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, muchas gracias por hacernos un huequito hoy aquí en Onda Algeciras, y nada, deseamos toda la suerte del mundo a las grandes industrias de la comarca, y ya verás que vamos a salir pronto de este mal sueño. Pues muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos